Hola a todos, yo soy Martina y esto es Books and Face. El día de hoy les traigo el wrap-up de enero en el que leí 10 libros y la verdad muchos de ellos no me terminaron de convencer, así que vamos a hablar más a profundidad de algunos de ellos porque hay otros de los cuales ya hice video y hablo mucho más profundamente. Aquí solo voy a hacer unos comentarios más bien superficiales al respecto, así que los invito a ver ese video que les dejo en la i y que va a aparecer cuando hable de ese libro específicamente. La primera lectura a la cual me acerqué fue Brisas de José Naroski, un escritor argentino, y este es un libro de aforismos, el primero que leo y probablemente también el último, porque aquí me di cuenta de que no es algo que me guste leer. Los aforismos son una frase o sentencia breve y doctrinal acerca de un tema específico. Puede ser, aquí se habla mucho de la naturaleza, de las amistades. Les voy a ejemplificar. La naturaleza es más feliz que el hombre porque su primavera siempre regresa. Pero también hay otras como un animal herido es un ser herido. Y habían muchas de ese estilo porque la primera me gustó, pero las que seguían esa línea yo decía, obviamente que un animal herido es un ser herido. Entonces muchos de los aforismos que fue planteando Naroski aquí me parecían demasiado obvios al punto de llegar a preguntarme, ¿realmente era necesario escribir algo que es tan claro? Pero pensando en retrospectiva, en realidad de eso trata este género, que de hecho es el género literario más breve y conciso. La verdad no me terminó de convencer, dedica tan solo una plana a los temas que va hablando el escritor. Por ejemplo, aquí el ocaso, una frase que está abajo, un aforismo, y después, no sé, 5 aforismos más. Y así con todas las temáticas de las cuales va hablando. La verdad no creo que haya dicho mucho, más allá de las frases que quizás podemos encontrar en, no sé, una almohada. Una que yo estoy segura, sí o sí aparecería en una almohada: la pasión es la música del amor. Díganme que no, según yo, sí. Y habían muchas del estilo. Por lo tanto, realmente para mí este libro no me terminó de convencer en lo absoluto, tampoco lo llegaron a hacer los aforismos. Por lo tanto, es un género al que dudo vuelva a acercarme. Y en realidad, sin nada más que agregar, porque no tenía mucho que decir acerca de esta lectura, lo terminé calificando con 2 de 5 estrellas. Después leí Stages of Road, que está prácticamente compuesto solo por imágenes y nos cuenta la historia a través de 5 capítulos de un desierto alienígena que cobra vida alrededor de una ballena moribunda. Y los pueblos antiguos, insectos y animales luchan por hacerse con los restos de este animal para construir lo que viene a ser la futura civilización. Este libro me lo encontré en una de mis recurrentes visitas a Goodreads, donde me dedico a buscar libros que me llaman la atención, que probablemente mucha gente no conoce, porque en realidad yo nunca he oído a alguien hablar de este libro. Y este específicamente me llamó la atención por la portada, me parecía muy bonita, y descubrí que ya una vez me adentré a la historia, las ilustraciones eran igual de bellas. Realmente el estilo y la forma que tiene de adentrarnos la escritora en la historia de la descomposición de la ballena y cómo los personajes van haciendo una civilización alrededor de esta, es muy lindo. Pero en realidad fue lo único que me gustó de la novela, porque ya cuando estaba intentando comprender la historia era muy complicado, justamente porque hay más ilustraciones que texto, y esta historia se va viendo en los 5 capítulos a través de muchos años. No sabemos en qué año estábamos al inicio, tampoco al final, pero sí sabemos que pasó el tiempo porque los personajes son diferentes, tienen características morfológicas distintas de los anteriores, y así es como yo entendía estaba pasando el tiempo. Pero me resultaba muy confuso no saber realmente en qué momento histórico de la novela estaba ubicada. Como les dije, las ilustraciones son maravillosas, simplemente con el hecho de que sean tan bien trabajadas, los invito a que se acerquen a la lectura, que terminé calificando con 3 de 5 estrellas. Ahora ya pasamos a uno de los libritos que les mencioné, tienen un video en el canal, y es Alas de Sangre de Rebecca Yarros.
una lectura muy divertida. Nos adentra en un mundo fantástico con nuestra protagonista Violet Sorrengail, que ha estudiado toda su vida para convertirse en una escriba como su padre, pero su madre, la general, la obliga a ir a la escuela Basgayat. Pero antes de llegar a ese lugar tiene que pasar una serie de pruebas, entre ellas el parapeto, que es una estructura muy difícil de traspasar para llegar a esta escuela y que pueda comenzar con su entrenamiento para convertirse en jinete de dragón. Esta es una lectura, como les dije, muy divertida. Un libro que, si tuviera que definir con una palabra, diría es simpático, porque es atrapante, adictivo, ágil. Cada vez que ustedes lo estén leyendo y terminen un capítulo van a decir, necesito saber qué va a pasar en el siguiente. Y eso es algo que yo extrañaba mucho de la fantasía. De hecho, hace aproximadamente un año no me acercaba de nuevo al género, que es uno de mis 3 favoritos. Por lo tanto, haberme encontrado con una lectura que me diera ganas de seguir leyendo más de la fantasía, para mí fue un agrado total. No es un libro complicado en lo absoluto. De hecho, si quieren comenzar a leer fantasía, les recomiendo que esta sea una de sus opciones. Y sin dudas, lo que más disfruté de la lectura fueron los dragones que en este libro hablan. Y eso para mí ya es increíble. Y me encantó porque los personajes son súper carismáticos. De hecho, creo que son los más carismáticos de toda esta novela. Tienen unas personalidades muy fuertes, definidas y distintas de sus jinetes. Aquí hay mucha camaradería, también los vínculos que va formando Violet con sus amistades, Ridoc, un joven muy gracioso que le da todo este tinte cómico a la novela, Rhiannon, mi personaje favorito, una chica, ¿cómo describirla? Esa mujer no puede ser descrita en una palabra para que yo les transmita o intente transmitir todo el cariño que llegué a generar en torno a ella, pero es un personaje extraordinario. Como les dije, me extiendo mucho más en esta y otras temáticas. También pueden ver reacciones mías mientras voy avanzando con la lectura en el reading blog que hice, pero a este librito le terminé dando 4 de 5 estrellas. Luego leí Historia de un caracol que descubrió la importancia de la lentitud, de Luis Sepúlveda, un escritor chileno que nos cuenta la historia de una comunidad de caracoles que viven en el país Diente de León, pero llega un punto en que uno de ellos se pregunta por qué los caracoles no tenemos un nombre propio, más allá de ser conocidos como caracoles. Ahí comienza nuestra historia y por qué es importante que nos tomemos las cosas con lentitud, como dice el título. De esa forma vamos aprendiendo también. Este caracol, cuyo nombre no les voy a decir porque es una de las cosas que van a descubrir en la lectura, va conociendo nuevos personajes, especies, tortugas, pájaros, entre otros, que le van enseñando por qué que él tenga las características que para él quizás no lo hacen sentir tan cómodo, o se pregunta constantemente por qué voy tan lento y otros tan rápido. De esa forma nunca podré ver todas aquellas cosas que me gustaría. Se da cuenta por qué es tan importante que él tenga estas características y no otras, y cómo eso que lo caracteriza como caracol va a hacer que toda la comunidad que vive cerca de su hogar pueda salvarse. Es una lectura muy ágil, sobre todo recomiendo para los más pequeños, para que también empiecen a desarrollar un poco lo que es la paciencia en esta cultura de la inmediatez en la que vivimos. Es bueno entender por qué a veces las cosas deben ir más lento que rápido, y por qué también es necesario que todos tengamos características propias y no que debemos quizás aspirar tanto a parecernos al otro, sino más bien crear una persona única de los demás a partir de lo que nos importa más. Fue mi primer acercamiento a Luis, un escritor chileno que sin ninguna duda voy a continuar leyendo. De hecho, estoy muy feliz porque para mí ha sido demasiado complicado encontrar escritores hombres chilenos que me convenzan. Ya les voy a hablar más adelante el por qué, pero con este me quedo. Voy a continuar con otras lecturas que me llaman un montón la atención, que aquí en Chile son bastante conocidas, no sé si tanto en el extranjero, pero van a ir viéndolo más en los siguientes wrap-ups. A este librito lo terminé calificando con 3 de 5 estrellas. Luego leí El Pozo de la Ascensión por Brandon Sanderson, y estos son los otros libritos cuyo video ya pueden ir a ver. Reseñé los 3 libros
de la primera era de Nacidos de la Bruma, El Imperio Final, El Pozo de la Ascensión y El Héroe de las Eras, donde me extendí mucho más de lo que les voy a mencionar aquí. Simplemente voy a decirle algunas cositas porque en realidad por algo hice ese video, para que pudieran ver mi opinión extensa y como siempre sin spoilers. Pero bueno, el primer libro de esta trilogía, El Imperio Final, nos sitúa en un mundo donde caen cenizas todo el día, el cielo es rojo y ha gobernado por 1000 años el Lord Legislador, un hombre que ha impuesto un régimen totalitario y que tiene a la población sumida bajo su poder. Entre aquellos personajes que lo ayudan están obligadores e inquisidores que tienen distintos poderes, pero también en este mundo están los Ska, que vienen a ser los esclavos, personas absolutamente corrientes, pero también están los nobles. Pueden ser alománticos o nacidos de la bruma, que son el sistema mágico que está en este libro. Los nobles tienen prohibido mantener relaciones sexuales con los Ska, pero aún así lo hacen, y así han logrado que la población Ska dé a luz alománticos, entre ellos nuestra protagonista Vin, que tiene mucha suerte. De ahí vamos a descubrir a qué se estaba refiriendo con aquello. Y bueno, en esta segunda parte la verdad a mí me pareció que los personajes, si bien iban evolucionando como siempre en los libros de Sanderson, la historia se mantuvo estática la mayoría del tiempo. Había un problema que tuvieron los personajes que los acompañó desde el inicio, y ni ellos ni el problema actuaban frente a la situación que estaban viviendo. Eso me molestaba mucho. Además, mis personajes favoritos, que eran Saced y Oreseur, no aparecían lo suficiente para mi gusto, entonces en realidad no pude llegar a disfrutar la lectura tanto como me hubiera gustado. Finalmente lo califiqué con 3,25 de 5 estrellas. Después, por supuesto, que continué con El Héroe de las Eras, tercero y último de la primera era de Nacidos de la Bruma, y este lo puedo disfrutar un poquito más porque el autor comienza a desentrañar todos aquellos misterios que conforman el universo en donde habitan estos personajes, y yo soy una persona muy curiosa, entonces esa parte la disfruto un montón. Asimismo, pude ver mucho más del personaje de Saced, mi favorito, pero también encontrarme con que Fantasma, el personaje que menos me gusta de esta saga en realidad, tuvo un papel muy importante que en realidad yo no me creí, me molestó. Tampoco así el final que le dio Sanderson, pero sí el que le entregó a Saced, Vin y Elend. Así entonces le terminé dando a este 3,5 de 5 estrellas. Luego leí Yo Julia de Santiago Posteguillo, mi primer acercamiento al escritor, que realmente había estado viendo muchos videos acerca de él, me llamó la atención lo que escribía, y así entonces comencé con esta lectura que nos ubica en el año 192 después de Cristo, donde Julia Domna, una mujer hija de Césares y que sabe alguna vez va a ser la reina o emperatriz de Roma, mejor dicho, hace todo lo que está en sus manos para lograr este cometido, y esto lo hace a través de su esposo Severo, quien está absoluta y completamente enamorado de Julia, como ella también lo está de él. Por el carácter que tiene Julia, va generando muchos enemigos que resultan ser los emperadores de Roma. El primero de ellos, Cómodo, y así vamos viendo cómo sucesivamente ella se va encontrando con otros adversarios en su camino. Y la verdad, por todo lo que mencionaba el escritor, antes de siquiera iniciar la lectura con respecto a Julia, yo dije, esta mujer va a tener un papel importantísimo, que era lo que él estaba prometiendo, pero en realidad, cuando iba avanzando con la lectura, me di cuenta que Julia más bien tiene un papel como en las sombras, porque lo único que hace en realidad es manipular a Severo para que vaya haciendo las cosas que ella quiere que él haga, porque a través de un hombre es la única forma en la que ella podía acceder al poder de Roma. Además, esta historia, a pesar de que su personaje principal era Julia, quien yo pensé iba a narrar toda la historia, no es lo que me encontré. La mayoría del libro está narrado por hombres, ya sean los emperadores, Severo, los esclavos que tenían en su servicio Julia y Severo, u otros personajes que van apareciendo por ahí. Entonces más bien este libro está contado en su mayoría desde la perspectiva masculina, que no era a lo que yo venía a este libro si no hubiera escogido otro. Los libros que escribió Posteguillo, Africanus, Roma soy yo, entre otras lecturas, donde sé que el personaje es hombre y que él me lo va a narrar. Pero acá, además de lo que ya había dicho en un inicio Posteguillo,
La mayoría de la historia está contada por hombres cuando se supone que la importante aquí es Julia. En realidad yo no vi mucho de eso, vi más bien que Julia era un personaje secundario, que en realidad ella estaba muy sumida al poder a pesar de que, claro, iba teniendo estas salidas que la hacían una mujer diferente de las demás, porque cuestionaba y también estaba a veces en los consejos de guerra, etc. Pero realmente a mí no me terminó de convencer la forma en la que estaba escrita, la forma en la que Posteguillo planteó a Julia. Me parece que está desde una perspectiva demasiado masculina, también por el hecho de que todo el tiempo se mencionaba la belleza de Julia, que era impactante y yo ya lo había comprendido en las primeras 10 páginas del libro, pero en las 700 páginas que tiene la lectura, el autor debe mencionar, y no les estoy mintiendo, al menos unas 120 veces que Julia es una mujer hermosa y que cada vez que hablaba un personaje masculino, lo primero que pensaba era: Julia es una mujer hermosa, qué pena que es tan inteligente, o qué pena que piensa un poco. Y ya llegó un punto en el que yo estaba harta de seguir leyendo eso, porque se entiende si lo dices 3 veces ya que Julia es hermosa, no es necesario que lo mencione todo el tiempo. Al final, todas las cosas que logró Julia se le atribuyen a su belleza, y creo que para la época, si bien es realista que se le dé tanta cabida cuando Julia es una mujer muy inteligente, que si bien es algo que mencionan los personajes dentro de la novela, pareciera ser un simple accesorio para esto que es su belleza, por la forma en la que lo dice Posteguillo. En realidad, a este título yo le hubiera cambiado el nombre y hubiera dicho Hombres y Julia, o algo por el estilo, Julia y los hombres, porque mayoritariamente la historia está contada por ellos. Entonces, en realidad, todo esto que Santiago pretendía hacer con el personaje de Julia, de darle la importancia histórica que tuvo, para mi gusto lo hizo muy mal. Debió haber tenido quizás más consejo femenino al momento de escribir la historia, porque en realidad escribió a un personaje femenino malo. Y realmente me apenó, porque Julia me interesaba un montón y, como Posteguillo menciona, hay muy pocos escritos con respecto a su persona. Finalmente a esta lectura la califiqué con 2,5 de 5 estrellas. Luego continué con Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano por Frédéric Martel, un libro que nos cuenta acerca de la investigación periodística que hizo Frédéric, donde visitó más de 30 países. Sodoma lo que hace es dilucidar toda la homosexualidad escondida y muchas veces reprimida que existe dentro del Vaticano y todas las jerarquías que se van dando desde el Papa hacia abajo. Y les puedo decir que esta es una excelente y muy profunda investigación que hizo el autor. Entrevistó a muchos curas, cardenales, personas que pertenecieron a la iglesia y que se dieron cuenta de que todo esto que estaban haciendo era muy hipócrita y dijeron: no puedo seguir con esto, me voy a salir de la iglesia y voy a admitir frente al mundo que soy gay. El autor divide esta historia en 4 partes, cada una dedicada a un papa, y va desarrollando a través de los capítulos que estima conveniente cómo se vivió la homosexualidad mientras ese era el papa que estaba. La primera parte es de Francisco, la segunda de Pablo, la tercera de Juan Pablo, la más extensa, esto debido a la cantidad de casos que se dieron en la época de ese papa, y la cuarta es la de Benedicto. Habla de toda la homosexualidad en Roma, también lo lleva mucho a una parte del mundo que es profundamente cristiana, que es Latinoamérica, Colombia, Argentina, Chile, ya pasando a Norteamérica, México, Estados Unidos, y en Europa otros países, pero específicamente les menciono a Latinoamérica porque yo soy de Chile, y resulta que aquí se han vivido demasiados, lamentablemente, casos de abuso sexual, y a pesar de que el autor no habla específicamente del abuso sexual en la iglesia, ya que la mayoría de estos abusos son de cardenales o curas a niños varones. Por supuesto que también lo menciona, solo que no en el sentido de querer hacer un juicio de esto, sino más bien para mencionar cómo se va viviendo la homosexualidad, cómo la reprimen y también cómo la defiende el Vaticano u otros curas que ya cometieron estos actos delictuales. Bueno, el escritor no solo menciona a personas ligadas con el Vaticano, sino también
a otros periodistas o personas que han hecho investigaciones al respecto, como lo es Mónica González, que escribió este libro, Los secretos del Imperio Caradima, una lectura que a mí me interesa mucho. Les menciono esto porque es mi país, donde yo sé más temas al respecto, todas las cosas que me iban mencionando de los papas, todos los nombres que me iban mencionando de los otros países, la verdad que yo no los conocía, sino solo los de Chile y los casos y las formas en las que se desarrolló aquí. Y les puedo prometer que a medida que yo iba avanzando con esta lectura, mi expresión era de asombro absoluto. No podía creer que esto hubiera estado escondido tanto tiempo, y después dije, por supuesto que estaba escondido. Hice una reprimenda a mí misma porque el Vaticano es una institución que tiene un poder muy grande. Van a esconder todas estas cosas, y una de las frases que más me marcaron de este libro, y que de hecho la pueden encontrar en uno de los shorts que tengo publicados en el perfil, es la siguiente: en el Colegio Cardenalicio y en el Vaticano culmina el proceso de selección. La homosexualidad es la regla y la heterosexualidad la excepción. Y realmente, después de haberme leído todo este libro, les puedo decir que hay mucha verdad en esa frase. Frederick no pretende juzgar, de hecho, él apoya mucho los derechos de la comunidad LGBT, por eso justamente le interesó hacer esta investigación, pero lo que le molesta es que la iglesia y las personas que la conforman, mayoritariamente hombres, sean tan hipócritas de muchas veces juzgar a la comunidad LGBT cuando pertenecen a ella, que es uno de los muchos temas de los que nos habla aquí, entre otras cosas que ustedes van a descubrir si se acercan a esta lectura, que de verdad les recomiendo un montón. Me fue muy complicado calificarla porque es una excelente investigación periodística, en ese sentido para mí es un 5 de 5 estrellas, pero habían muchas temáticas o cuestiones que para mí no resultaban tan divertidas o interesantes con respecto a los temas de los cuales iba hablando. Finalmente le doy un 4 de 5 estrellas. Realmente les recomiendo, si les interesa el tema, que se acerquen a esta lectura. Siguiendo con los homosexuales, leí Heartstopper 5 de Alice Oseman, el último volumen publicado, que supuestamente iba a ser también el último de esta serie, pero qué bueno que Alice dijo, no, esto no puede acabar aquí, porque Heartstopper sigue en el tomo 6, y la verdad me pareció muy apropiado. Al inicio, mientras lo estaba leyendo, me costó mucho poder adentrarme en la historia. Dije, siento que le falta algo, como la esencia de Heartstopper no la estoy sintiendo en esta lectura, pero ya más avanzada la historia realmente pude conectar con los personajes. Esta es una de mis series de novelas gráficas favoritas, de verdad le tengo mucho cariño a Nick y Charlie y a los demás personajes que conforman esta historia. Ya me he leído 2 veces del volumen 1 al 3, entonces tengo mi opinión bien sentada con respecto a estos libros, realmente me encantan, y también fueron una de las primeras novelas gráficas que leí, entonces en realidad en mi corazón estas son muy importantes. Y para aquellos que no las conozcan, aquí seguimos la historia de Charlie Spring, un adolescente que ha sufrido bullying por mucho tiempo en la escuela porque es abiertamente gay y nadie más lo es, pero se ve a escondidas con un hombre que está muy reprimido con su sexualidad, que es Ben. Y ahí es cuando entra Nick en esta historia, porque se empiezan a conocer, a generar una amistad, que de ahí ambos se preguntan, ¿es esto más que una amistad? Y bueno, en realidad no les quiero contar mucho más de esta historia. Es hermosa, muy rápida de leer. De verdad, háganse el favor de leer Heartstopper. Es un abrazo al corazoncito. A esta lectura le di las 5 de 5 estrellas ya. Mi tercera lectura 5 estrellas del año. Eso me tiene muy contenta. Además, considerando cómo fue este mes de lecturas, que la verdad fue un poquito regular, tirado para malo, pero espero ya los próximos pueda remontar y escoger mejor las lecturas. Finalmente llegamos al último libro que leí en el mes, que es La vida privada de los árboles, de Alejandro Zambra, escritor chileno. Y este se suma al círculo de escritores chilenos hombres cuya narrativa no me convence. Este grupo está conformado por Juan Rodrigán, Juan Emar, José Donoso, Pedro Lemebel y ahora Alejandro Zambra. En este libro seguimos la historia de Julián, que está esperando que su pareja Verónica llegue al departamento donde viven con la hija de Verónica, es decir, hijastra de Julián, mientras él le lee un cuento acerca de la vida privada de los árboles.
mientras intenta hacerla dormir, él va pensando y reflexionando acerca de todos los motivos por los cuales Verónica no ha llegado aún a su casa y piensa unas cosas tan locas, tan como fuera de lugar para mi gusto, que me incomodaban y que además él iba combinando con el sexo y no de una forma que a mí me resulta cómoda, porque hay ciertas expresiones en Chile que se utilizan para referirse al sexo que para mí resultan muy incómodas y no se las voy a decir porque en realidad yo detesto esa forma de expresión que existe aquí, pero me resultó muy similar a cómo se refería Paul Auster en la trilogía de Nueva York, específicamente en Ciudades de Cristal, cuyo libro tampoco me gustó por la forma en la que está escrito, por los temas que toca y tampoco por cómo se refiere al sexo del escritor, que me resultó muy similar a la de Alejandro Zambra. ¿Y por qué vinculo a estos dos escritores? Porque además Zambra en el mismo libro menciona que Julián lee a Paul Auster y cuando mencionó eso yo dije, con razón lo lee, porque las cosas que imaginaba eran muy similares a las que se van desarrollando a través de la trilogía de Nueva York, de verdad, demasiado parecido para mi gusto. Además el personaje de Julián me parece un hombre súper necesitado, que no puede estar solo y a pesar de que es un buen padrastro, es un tipo de persona de la cual en la vida real yo prefiero mantenerme alejada y como estaba leyendo este libro no podía alejarme del personaje hasta terminar la historia. Entonces, mientras más iba leyendo y conociéndole, yo decía, voy por favor que acabe luego este libro porque en realidad no quiero seguir viendo a este personaje que me molesta la actitud que tiene frente al mundo. También era muy sumiso, prácticamente no se enojaba con la gente en la vida real, sino que en su mente iba generando respuestas que no eran propias de lo que él realmente hacía al momento de enfrentarse a distintas situaciones. Me pareció una historia plana y monótona. Zambra en realidad no me dijo nada interesante, ni mucho de nada, y por ese motivo lo califiqué con 2 de 5 estrellas. Así entonces terminé este mes que ya lleva 3 años siendo en el que más libros leo. Veremos si en el transcurso de los meses sigue siendo el mes en el que más libros leí. Espero hayan disfrutado el video. Muchas gracias por quedarse hasta este punto. No olviden suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo. Darle a like, comentar y nos vemos en una próxima. Bye.